Cuando una arrogante mujer multimillonaria se burló de un conserje negro, si puedes tocar ese piano, me casaré contigo. Ella no tenía idea. Aquella noche se convertiría en el mayor shock de su vida. Esa noche, Nueva York resplandecía de luz. Afuera del Whitmore Grand Hotel, los focos iluminaban la alfombra roja y las cámaras destellaban como ráfagas de fuego. Dentro del gran salón, candelabros de cristal derramaban luz dorada sobre pisos de mármol y los vestidos de noche se rozaban unos con otros con sonrisas cuidadosamente practicadas. Fue una típica gala benéfica de la alta sociedad, donde las historias de generosidad fluyeron con la misma fluidez que el champán y las manos que habían pulido los suelos desde el amanecer parecieron desvanecerse en el aire. Marcus Reed empujó su carrito de limpieza por un pasillo lateral. Los trapos doblados con la misma precisión que había mantenido durante 5 años trabajando aquí. Conocía el lenguaje silencioso de ese despacio, los gestos fríos de la cabeza, los ojos que miraban más allá de tu hombro, la forma en que los pasos se alejaban del marco de la cámara. Una empleada de relaciones públicas pasó con un portapapeles en la mano e inclinando ligeramente la barbilla. Asegurémonos de que el personal se mantenga fuera del marco. Gracias. Su tono no era ni áspero ni grosero. Se dijo simplemente como si fuera una ley natural, como si las luces brillaran solo para ciertas personas. Al comenzar su turno, el gerente le había dicho: Marcus, usa el ascensor de servicio, amigo. No cruces el pasillo principal mientras se fotografía a los huéspedes. El amigo sonaba amigable pero distante, evitando la necesidad de leer el brillante nombre de Marcus en su credencial. Un guardia de seguridad caminaba en la misma dirección. Su mirada no es exactamente hostil, simplemente entrenada, escaneando, previniendo, monitoreando. Marcus mostró su identificación de personal con una sonrisa educada. El hombre asintió y siguió caminando. Pero cuando Marcus bordeó el salón principal para recoger unos vasos vacíos, el sonido de unos zapatos de vestir negros lo siguió durante unos segundos. En un pequeño escenario al fondo de la sala se encontraban un Steinway y un modelo de The Sun, quietos y elegantes como una promesa. La superficie negra pulida captó la luz del candelabro, dispersándola en pequeñas estrellas. Marcus hizo una pausa, no porque estuviera cansado, sino porque un recuerdo lo rozó: el aroma de la madera pulida, el tacto fresco de las teclas de marfil bajo las yemas de sus dedos. Él se dio la vuelta. Aquí. Él estaba allí para limpiar, no para jugar. La multitud fluyó a su alrededor. Una dama de sociedad se detuvo cuando Marcus se acercó al borde de la cámara. Disculpe, dé la vuelta, por favor. Un hombre hizo una seña sutil con un gesto. ¿Tú? Marcus se giró. Sí, señor. Mi nombre es Marcus. El hombre extendió las llaves del coche y señaló hacia la entrada. ¿Dónde está Valet? Señor, soy personal de mantenimiento. El servicio de valet parking se encuentra en la entrada principal. El hombre emitió un sonido seco y dejó que su mirada se deslizara del rostro de Marcus como si hubiera tocado cristal. Marcus estaba acostumbrado a ello. Aquí, desaparecer de la vista era una habilidad de supervivencia, moviéndose lentamente por el borde de la alfombra, evitando el ojo de la cámara, dando vueltas alrededor de las columnas, asegurándose siempre de ser el último en pasar por una puerta para que nadie tuviera que hacerse a un lado para dejarlo pasar. De vez en cuando alguien murmuraba detrás de él: «Tú no perteneces aquí». No se dirigía a él directamente, sino al aire que tenía la forma de él al pasar. Recogió vasos, colocó ceniceros y limpió los bordes de las mesas. Otro asistente de relaciones públicas pasó apresuradamente ajustando el fondo. Personal, por favor permanezca fuera de la línea de fotografía. Entendido, respondió Marcus con una voz tan plana como el suelo recién pulido. Gloria Johnson, la veterana ama de llaves, pasó y colocó un paquete de pañuelos en su bandeja. Marcus, tómate un descanso, toma un poco de agua. Estoy bien, señorita Gloria. Ella lo miró un momento más, como si quisiera decir algo, pero supiera que no debía hacerlo. En una sala llena de gente. Desde las grandes puertas, un grupo de invitados ingresó bajo una coreografía de luces,
Sonríe, parpadea, gira, parpadea. Los dedos tocaron el cristal. Victoria Whitmore apareció al final. Su vestido de seda roja captaba la luz como una llama esculpida. Los diamantes brillaban a lo largo de su clavícula y su muñeca. Se dirigió hacia el micrófono, con su voz firme y brillante como un cristal pulido. Estamos aquí esta noche para recordarnos unos a otros que la esperanza siempre tiene un lugar. Confío en que todos serán generosos. Los aplausos fueron corteses y se mezclaron con el aroma del perfume caro y la espuma del champán. El mismo guardia de seguridad siguió a Marcus mientras se mantenía al borde del pasillo. Nadie le había dicho que lo hiciera. Simplemente sucedió como parte de un reflejo colectivo. Cuando Marcus se inclinó para recoger un vaso vacío, vio su propio reflejo en un espejo de pared. Camisa azul marino, guantes negros, mirada tranquila entrenada durante años. Al otro lado del cristal se escribía una bonita historia de bondad y caridad. A su lado estaba el hombre que pulió esas historias hasta que brillaron. Una joven invitada que sostenía su teléfono se detuvo donde se encontraba Marcus. Lo siento, ¿podrías moverte? Ella no miró su etiqueta con el nombre. Sí, señora, soy Marcus, me haré a un lado. Su nombre cayó suavemente entre hebras de música de fondo tan ligera que parecía que nadie lo oía. Se detuvo en el borde del escenario y observó la mesa dispuesta. Servilletas dobladas con precisión, conteo correcto de vasos, ceniceros medio llenos. Otro guardia de seguridad se acercó con una sonrisa educada. Señor, esta área es para invitados. Sí, saldré una vez que revise las gafas. Gracias. La sonrisa no era antipática, solo tenía una capa fina. Sospecha por defecto. Desde el micrófono, el presentador de Relaciones Públicas anunció el programa. Discursos, una subasta de arte y luego una actuación especial de piano a cargo de un artista invitado. Marcus volvió a mirar el Steinway desde algún lugar. La voz de su viejo maestro susurró: «No cuentes las teclas, siente la música». Él negó con la cabeza. Aquí los sentimientos no eran su trabajo, la invisibilidad sí. Una pareja pasó junto al hombre entrecerrando los ojos. «Oye, amigo, acércate allí». Marcus se giró. «Sí, lo conseguiré enseguida». Se movió como una sombra sobre el mármol, cada movimiento calculado para ser más pequeño que la habitación. Hombros bajos, codos metidos en el interior, de pie en ángulo para ceder el paso. Había aprendido a existir como una onda, presente en todas partes, pero desaparecido de cada cuadro. De vez en cuando, sentía una punzada de dolor cuando probaba el piano. 3 cuerdas dispersos, alguien presionando el pedal. El sonido era pleno y profundo. Recordando las noches en las que se sentaba al piano, hasta que se le entumecían las puntas de los dedos, intentando ubicar una melodía exactamente en el lugar que correspondía en la partitura de su vida. Ahora esa melodía estaba detrás de una puerta que él mismo había encerrado. La clave, pensó, estaba perdida en algún lugar del camino para convertirse en alguien que nadie necesitara notar. Ruta de servicio de Marcus, recordó el gerente, dirigiendo la mirada hacia la sección de fotos donde los donantes alineaban sus sonrisas. No crucen el pasillo principal. Sí, señor. Marcus se giró hacia el ascensor de servicio. En la estrecha intersección de 2 pasillos, se detuvo, no por cansancio, sino para tragar algo sin nombre. Luego siguió adelante. La gala transcurría como un reloj. Discursos sobre Q, risas en los lugares adecuados, cámaras en los ángulos adecuados. La invisibilidad funcionaba con la misma fluidez. El personal tomó la ruta de atrás. Los nombres se difuminaban en amigo o tú. Ojos que te recordaban que no perteneces aquí. Cada pieza encajaba a la perfección en la reluciente máquina. Solo Marcus, un breve instante antes de que se cerrara la puerta de servicio, volvió a mirar el Steinway. La luz de la lámpara de araña se derramaba sobre la superficie del piano, fundiéndose en un resplandor silencioso. Exhaló suavemente, como si estuviera colocando una pequeña piedra en un río. Luego metió su tarjeta. La puerta se cerró tras él, silenciosa como un pestañeo. La dignidad no tiene uniforme. Tiene coraje.
La puerta del ascensor de servicio apenas se había cerrado suavemente tras él. Cuando Marcus condujo su carrito de vuelta al final del pasillo para recoger las últimas copas antes de que comenzaran los discursos, todo marchaba según lo previsto, y sabía que un simple rasguño en el flujo podría cambiar por completo el tono de la sala. Una relacionista pública, con portapapeles en mano, pasó rápidamente, hablando como si hablara al aire. Recuerden, mantengan al personal fuera de la fila de fotos. Al otro lado de la sala, un guardia de seguridad seguía inconscientemente los movimientos de Marcus sin necesidad de órdenes. En el círculo de luz de la cámara, Victoria Whitmore permanecía de pie como si fuera el punto fijo de un gráfico cuidadosamente dibujado. El vestido de seda roja se ajustaba perfectamente, los diamantes reflejaban la luz, su sonrisa en el ángulo correcto. En su cabeza corría una lista de riesgos. Un importante accionista irritado por la demanda laboral de la semana pasada. Un periodista impredecible presente esta noche. Un nuevo donante que necesitaba ser cortejado. El discurso describía los ángulos de la cámara. Quién apoyaba a quién. ¿Qué no debía suceder? Se los sabía todos de memoria como las tablas de multiplicar. Lo que no tuvo en cuenta fue el elemento humano fuera del plan. Marcus se arrodilló, buscando una copa que había rodado bajo una mesa. Se enderezó justo cuando Victoria se apartó de la cámara, haciendo un gesto de muñeca. El champán salpicó una mancha dorada sobre la seda roja. Pasó un segundo sin aliento antes de que la atención de la sala se desviara, las miradas se unieran, los teléfonos se levantaran. ¿Qué demonios haces? La voz de Victoria se quebró como un cristal. Marcus dejó la copa en su bandeja, se enderezó y abrió las manos como para calmar el aire de la habitación. Lo siento, señora. Lo siento, interrumpió. Manchaste este vestido. ¿Tienes idea de cuánto cuesta? La pregunta no debía ser respondida. Medía la distancia entre alguien con derecho a exigir y alguien que necesitaba permiso para existir. Un hombre de negocios sonrió con suficiencia. Ningún conserje podría tapar un rasguño en ese vestido. La risa surgió por instinto. Otra voz lo suficientemente fuerte como para ser oída. La gente como tú debería quedarse atrás. El guardia de seguridad se acercó, no para amenazar. Simplemente se quedó quieto como un punto al final de una acusación. Marcus mantuvo la voz serena. Puedo pagar la tintorería, señora. Sabía que las palabras eran tan frágiles como un pañuelo de papel. El sueldo de un mes no sobreviviría a la factura de una boutique. Para Victoria, el cansancio de vivir en una jaula de expectativas se condensó en un reflejo. Recuperar el control. Se giró a medias, atrayendo la atención de la sala hacia sí misma. ¿Qué te parece esto, pibe? Dijo. Si tocas el piano mejor que un profesional, me casaré contigo. Sonrió. El sonido frío y agudo, como una orden que redirigía a la multitud. Un instante de silencio se apoderó de la sala. Alguien bromeó. Cuidado, más teclas blancas que negras. Unas pocas señales de ella, pero sus ojos seguían sonriendo. La broma inofensiva se deslizó con facilidad en una vieja rutina mental. Ray se envolvió en risas para evitar nombrarlo. De pie al borde, Gloria Johnson apretó con más fuerza un paquete de pañuelos. Miró a Marcus, luego a Victoria. Reconoció esa mirada, la de alguien que nunca se había preguntado si tenía permiso para estar allí. No hay necesidad de hacer un escándalo, solo un pequeño accidente, dijo una mujer, pero las cámaras seguían encendidas. Marcus podría haberse colado en la sala de servicio como siempre, convirtiéndose en un hueco por el que la ola se deslizara. Pero esta noche, algo en él se negaba a retroceder. No necesito que te cases conmigo, dijo Marcus, con la mirada firme y la voz baja pero clara. Si puedo hacerlo, quiero que cumplas tu palabra. Se le escaparon algunas risas, probando lo serio que era. Victoria arqueó una ceja, intentando convertir el momento en una broma. Perfecto. Muéstranos, amigo. Presionó la palabra amigo como un sello. Una forma más de evitar decir su nombre. Que sea un apuesta. Un invitado pidió 500 si tocaba la pieza completa sin un error. 1000 si duraba más de 30 segundos.
El dinero salió disparado de las carteras. Esa emoción pura les permitió vitorear sin enfrentarse al hecho de que estaban alimentando una humillación pública. La relacionista pública miró a Victoria. Un segundo ceño fruncido, luego una leve sonrisa. Si se enmarcaba bien, el clip podría aumentar el alcance. En la mente de Victoria, las listas de Goodwill, el alcance de audiencia y el potencial de titulares pasaron desapercibidos. Había aprendido a medir todo en números y había olvidado cómo medir en personas. Marcus negó con la cabeza cuando le acercaron los billetes. No voy a aceptar tu dinero. Entonces, ¿qué quieres? Solo una cosa. Si lo hago, recordarás cada palabra que acabas de decir delante de todos aquí. Una breve pausa. Victoria rió más larga esta vez, segura de que aún era dueña de la historia. Trato hecho. Hay muchos testigos aquí, señaló hacia el escenario. Ese piano, toda la ciudad está lista para observarte. El guardia de seguridad caminaba en paralelo, escoltando un riesgo en movimiento. David Chen, el crítico musical, se quedó inmóvil como una coma, observando cómo una sonrisa burlona podía reescribir a una persona. Miró el Steinway, luego a Marcus, con los ojos brillantes de anticipación. Vamos, instó alguien, con una sonrisa tenue. No nos hagas esperar. Hay muchas teclas blancas. Más risas, fuertes, pero frías. Victoria se ajustó el vestido. Por una fracción de segundo, su mirada tocó a Marcus, no como una persona, sino como un elemento a evaluar. En el fondo, el cansancio todavía estaba allí. Correos urgentes, reuniones anticipadas, presión de los accionistas. Pero ella había elegido dejar que ese agotamiento se transformara en poder. Y el poder sin restricciones siempre encontraba la superficie más baja sobre la cual derramarse. Marcus inhaló, dejó la bandeja en la mesa más cercana, se quitó los guantes y los dobló cuidadosamente. Todos los hábitos de hacerse más pequeño que la habitación. Los realizó una última vez antes de entrar en el espacio abierto por los ojos y las cámaras, esperando una caída. Después de ti, dijo Victoria con voz suave pero fría. Es hora de demostrarlo, amigo. La sala se llenó de un oh de emoción. Al borde de la multitud, Gloria negó levemente con la cabeza. Solo Marcus la vio. David Chen dio medio paso al frente, con la mano en el bolsillo del traje, listo para presenciar la habilidad, no el espectáculo. Marcus caminó. El sonido de sus almas sobre el mármol apenas se oía, pero cada paso parecía restablecer el centro de gravedad de la sala. Al final del camino, el Steinway negro y el modelo D de Sun yacían inmóviles, su tapa reflejando la luz de la lámpara en su propio cielo privado. Las risas no se habían apagado del todo, seguían cayendo aquí y allá como granizo tardío. Pero bajo el ruido, un tenue silencio comenzó a formarse. Un espacio lo suficientemente amplio para la música, si llegaba a entrar. Marcus puso una mano en el borde del escenario. El guardia se detuvo en el perímetro, sin avanzar. La relacionista pública retrocedió medio paso, con la cámara aún grabando. Victoria mantuvo la barbilla en alto, convencida de que aún controlaba el momento. Pero por primera vez esa noche, Marcus no intentaba hacerse más pequeño. Simplemente se erguía con la estatura de un hombre. Me llamo Marcus, dijo, lo suficientemente alto como para que la primera rosa lo oyera. Nobody. Luego subió a la tarima de madera, dirigiéndose al piano, como quien aborda una conversación real, no un espectáculo secundario. A partir de ese momento, la noche cambió y el reto matrimonial, que había sonado a broma, se convirtió en una promesa vinculante frente a una sala llena de testigos. Lo que vendría después ya no sería entretenimiento. Sería una prueba de dignidad, talento y palabra. Justo después de la tranquila declaración, me llamo Marcus, no Booty. La sala pareció bajar un poco el ruido. Siguió caminando. Cada paso sobre el mármol, uniforme y deliberado, ni rápido ni lento, como si estuviera redefiniendo su propia dimensión en un espacio que nunca fue para él. Un fajo de billetes se deslizó hacia adelante, el chasquido de las carteras al abrirse. 500 si tocas una pieza completa. 1000 si no te escapas. 30 segundos. Emoción pura.
Podían disfrutar sin darse cuenta de que estaban animando una humillación pública. Marcus no miró el dinero. No estoy aquí para actuar como una mascota entrenada. No acepto tus apuestas. Luego se giró hacia quien había lanzado el reto. Acepto, y solo quiero una cosa. Si tengo éxito, la señorita Whitmore cumplirá su palabra delante de todos los presentes. Se oyeron algunos silbidos, medio burlones, medio probando. Victoria Whitmore levantó la barbilla. Su sonrisa se asentó. En su mente, el gráfico de riesgos se desplazaba rápidamente. La demanda laboral de la semana pasada, un periodista impredecible presente, un nuevo donante al que impresionar, pensó en gráficos y titulares, no en personas. Si fallaba, toda la sala reía. Listo. Si era decente, convertir la narrativa en una noche de descubrimiento de talento oculto. A lo que no estaba acostumbrada era a que un empleado le exigiera que cumpliera su palabra. Marcus llegó al pie del escenario. 2 guardias de seguridad intervinieron de inmediato, bloqueándolo por costumbre. Señor, esta área es solo para artistas e invitados. El tono era cortés, el límite suave, pero real. Marcus se detuvo, no discutió. Inclinó la cabeza para que pudieran ver a la izquierda. Una pareja blanca se inclinaba felizmente sobre el borde del escenario, tomándose selfies con el Steinway de fondo. Nadie los detuvo. Los guardias dudaron un instante, luego regresaron a sus posiciones frente a Marcus. El breve instante dejó al descubierto la desviación de la sala. La misma regla aplicada solo para una persona. Al final del pasillo, Gloria Johnson lo vio, apretando los labios. No era la primera vez. Una voz masculina profunda y clara lo interrumpió. Déjenlo pasar. David Chen, el crítico musical, había estado cerca. No levantó la voz, solo movió el hombro ligeramente. Esta noche, quiero escuchar música, no ver cómo se mueven las barricadas. Los guardias se miraron, luego se apartaron a medias, abriendo el paso, pero aún flanqueándolo como si escoltaran un peligro en movimiento. Victoria frunció el ceño ligeramente. No le gustaba que nadie más estableciera el ritmo. Pierre le tocó la manga y murmuró, «Mejor si Chen habla». Añade legitimidad. Victoria inhaló, devolvió su sonrisa a su forma acostumbrada, la que había perfeccionado toda su vida, convirtiendo la emoción en procedimiento. Una invitada murmuró, «Deberían limpiar el piano también». Sudor. Un ligero toque de amargura por debajo, un comentario cortés con un sesgo arraigado. Marcus se quitó los guantes, los dobló cuidadosamente sobre la bandeja, un gesto pequeño y decisivo como si se deshiciera del uniforme invisible. Miró a Victoria. «Confirmémoslo una última vez. Dijiste que si tocaba mejor que un pianista profesional, te casarías conmigo. No quiero eso. Quiero que cumplas tu palabra de cualquier manera pública». Un invitado se rió, inteligente, personalizando el premio. Otro añadió, cumplir su palabra. ¿Cómo? Escribe un cheque. Marcus negó con la cabeza. No necesito un cheque. Necesito pruebas de que las palabras aquí tienen peso. David Chen asintió. ¿Estás hablando de responsabilidad pública? Sí. En los ojos de Victoria, un destello de vacilación. Luego desapareció. Por la sala se alzaron los teléfonos. Pequeñas luces parpadearon. El gráfico de riesgos volvió a funcionar. Etiquetas laborales, accionistas conservadores. Sonrió y lo cerró de golpe. Todos somos testigos. David Chen continuó. Y si juega a nivel profesional, se lo diré a la prensa. Unas breves ráfagas de aplausos. Parte de la sala estaba lista para valorar los principios, no solo el espectáculo. Marcus asintió y subió a la grada. Un guardia se acercó instintivamente. Marcus no lo miró, solo miró el camino que tenía delante. Durante años, siempre había estado bloqueado por mecanismos vestidos de cortesía. Esta noche, pasaba con su propio nombre. «Déjenlo pasar», repitió David Chen como si pusiera un punto al final de la frase. El guardia se quedó paralizado y luego se acercó al borde. Abajo, la pareja de la selfie seguía bromeando sobre teclas blancas y negras. Nadie los hizo callar.
Toda la sala tenía la mirada fija en un hombre y la expectación se arremolinaba para una caída. Marcus estaba de pie frente al Steinway Sons modelo D. Apoyó la palma de la mano en la tapa, fría, sólida, familiar. Aún no la abría. Bajó la mirada llamando al Challenger por su nombre. Señorita Whitmore, quiero oírle decir una cosa. Claramente, cumpliré mi palabra. Por primera vez esa noche, Victoria se quedó a medio camino. No estaba acostumbrada a leer líneas escritas por otros, pero frente a tantas cámaras y con los periodistas asintiendo como para que pudiera captar la narrativa, levantó la barbilla. Cumpliré mi palabra. La última sílaba fue tan fina como un alambre. Era a la vez una promesa y una valla. Gloria exhaló un suspiro que solo Marcus notó. Levantó la tapa. La bisagra emitió un clic suave y limpio. En la primera fila, una mujer le susurró a su amiga. ¿Y si de verdad sabe tocar? La amiga se encogió de hombros. Entonces tenemos una buena historia. Siguieron hablando. Sobre una historia, no sobre un hombre. Victoria mantuvo la sonrisa, rozando con el pulgar la mancha de champán, ahora seca, el cansancio en la nuca, las largas reuniones, los correos urgentes, los accionistas difíciles. Se había convertido en un reto tan fácil como chasquear los dedos. Un pensamiento discordante cruzó por su mente. ¿Por qué había dicho esa frase con tanta facilidad? Entonces, la lógica de las relaciones públicas lo cubrió de nuevo. Si es bueno, descubrimos talento. Si es malo, la sala ríe. Todos ganan. En algún lugar, la palabra dignidad aún esperaba fuera de la puerta. Marcus sacó el banco y se sentó. Comprobó la distancia de las llaves. Bajó los hombros, aflojó las muñecas. Viejos rituales regresaban como memoria muscular. Habló lo suficientemente alto como para que la primera rosa lo oyera. Gracias por abrirse paso. Sonó educado, pero cualquiera al que le diera la impresión lo entendería. Se dirigía a los guardias y a un sistema que lo había mantenido durante mucho tiempo al borde de la sala. La multitud se tranquilizó con algunas pullas. Sigue adelante, no nos hagas esperar. En la periferia, el hombre de antes murmuró, «Mira, le tiemblan las manos». Su amigo respondió, «Por supuesto que sí. ¿Quién no lo oiría?» David Chen esbozó una leve sonrisa. Temblando o no, la música responderá. Marcus posó las yemas de los dedos sobre las teclas, apenas tocando, sin presionar. El aire se sentía tenso y tenso, como a la espera de un chasquido. Había rechazado el dinero, había hecho un «cumpliré mi palabra ante testigos» y había cruzado la barrera bajo su propio nombre. Solo quedaba el sonido del piano. Solo quedaba el sonido del piano. Y cuando llegó, no llegó con ruido, sino con un aliento que parecía tocar el aire mismo. Marcus pulsó la primera tecla como si golpeara suavemente la superficie del agua. Nada de un robot vistoso, nada de ritmos floridos, solo una nota limpia, luego una segunda que abrió la puerta a la entrada del verano. Él eligió un tempo medio tiempo más lento de lo habitual, dando a cada frase espacio para respirar. Su mano izquierda sentó una base suave, como pies descalzos en una acera de verano. Su mano derecha hablaba con moderación. Cada nota caía con el peso exacto que necesitaba. Pisó el pedal brevemente, lo soltó rápidamente, dejando... La resonancia se aferró al mármol de la sala antes de disolverse como la niebla. Marcus no contaba una historia, estaba escribiendo frases. El silencio entre ellos no obstruía los oídos del oyente. Los invitaba a acercarse. En la segunda fila, el hombre que había bromeado sobre teclas blancas y negras dejó su sonrisa suspendida en el aire. Luego se plegó sobre sí misma, extinguiéndose como una vela bajo una copa. Su champán dejó de temblar. Una mujer que grababa un video apagó su teléfono, dejándolo boca abajo como si temiera hacer ruido. La risa de la sala no se desvaneció al instante. Se encogió, se secó y se desvaneció. David Chen se inclinó hacia adelante, sin que su ojo experto se perdiera nada. La forma en que Marcus anclaba una nota baja para mantener la línea centrada. La forma en que evitaba los riffs técnicos llamativos en favor de la moderación. Un toque hermoso, un tono cálido,
No una calidez lograda con trucos, sino con intención. Un músico que sabe lo que dice y a quién. David notó cómo Marcus doblaba dos notas azules en el momento justo, manteniéndolas y soltándolas. Ellos, de modo que una melodía familiar se volvió extraña de nuevo. En la primera fila, Victoria Whitmore mantuvo su sonrisa cortés, pero su mandíbula se suavizó un poco. Había preparado dos escenarios ingeniosos para dar un giro a la narrativa. Sin embargo, este sonido no pertenecía a ninguno. De un recuerdo de marinero delgado, se vio a sí misma a los 10 años sentada en el viejo piano vertical en casa, con su anciana maestra presionando su mano y diciendo, «El silencio también es una nota». La joven Victoria había odiado esa lección. En aquel entonces, el silencio significaba ausencia, sin dinero, sin poder, sin aplausos. Pero ahora el silencio que Marcus vertió en la sala tenía un peso diferente. El Steinway le respondió como si lo conociera de años. En el puente, Marcus inclinó la armonía hacia la sombra. No oscuridad, solo profundidad. Sostuvo una sola nota el tiempo suficiente para que la gente se diera cuenta de que estaban esperando. Y ese momento transformó la sala de una multitud ávida de espectáculo en un público que escuchaba. Los camareros redujeron el paso. Los guardias de seguridad bajaron los hombros. La representante de Relaciones Públicas, por primera vez en toda la noche, dejó de revisar su tablero mental. Marcus no miró a nadie. Su postura era tranquilo. Hombros caídos, espalda relajada, ojos a veces entrecerrados, no por afectación, sino porque escuchaba cómo las notas tocaban las paredes, resonando como olas. No se presentaba. Volvía a ser él mismo. Cada frase que soltaba reescribía una línea en un currículum tachado. Se acabó el amigo. Se acabó tú. Se acabó la gente como tú. Aquí, en ese momento, estaba Marcus Reed, un hombre con nombre, con voz. Desde su sitio al final del pasillo, los ojos de Gloria Johnson brillaron. Cuando Marcus se deslizó en un pequeño adorno, pensó en todas las mañanas que había visto al personal fichar, cada uno con una vida por la que nadie se molestaba en preguntar. Sintió esta música caminar junto a ellos, como si alguien hubiera salido del pasillo de servicio, hubiera colocado una silla en medio de la alfombra roja y hubiera dicho, «Siéntate, dime». En algún lugar del salón, el zumbido del ruido de fondo de la climatización con el que todos habían convivido se desvaneció de la conciencia. El hombre del puro bajó la mano. Una mujer se ajustó el chal y olvidó terminar, dejando los dedos descansando ociosamente en su regazo. Alguien empezó a suspirar, pero se detuvo, temeroso de derramar la delicada gota que se balanceaba en el borde del momento. Victoria miró la mancha de champán en su vestido, ahora seca y reducida a una fina cresta. Quería pensar en el daño a la imagen y la oportunidad mediática, pero la idea se negaba a fluir. Se dio cuenta de que no tenía palabras preparadas para esto. Había creído que todo podía etiquetarse como KPI, ROI, sentimiento, pero esta música la estaba etiquetando de vuelta. No era Ares, ni futuro CEO, ni paquete de patrimonio neto. Llamaba a alguien desde detrás de un cristal. La sensación era tan inquietante como tocar un lugar que no había tocado en años. Marcus rodeó una breve variación, luego dejó ir el impulso de exhibirse. Se detuvo ante la cota como si estuviera en una encrucijada. Eligió el camino más sencillo a casa, devolver la melodía a su origen, sin adornos. Fue una decisión cultural. El verano en sus manos no era un ejercicio de dedos. Era una puerta a una corriente de recuerdos. Porches en verano, escalones de entrada, voces que suavizaban los matices de un largo día. No necesitó mencionar la cultura negra. Cualquiera con oídos podía percibir su corriente. Por un instante, alzó la vista y se encontró con la mirada de Gloria. Ninguna sonrisa, ningún asentimiento, solo una mirada que confirmó que sabía que ella estaba allí, y por lo tanto que todas las personas como ella, esas manos que pulían los pisos hasta dejarlos relucientes desde el amanecer, también estaban allí. David Chen escuchó con suficiente atención para notar lo que no se tocaba. Contó en silencio la duración de la pausa entre frases, la forma en que Marcus volvía a la tónica sin esperar.
No fue un accidente. Fue una elección. Bajó la cabeza ligeramente, como si aceptara un apretón de manos invisible. Cuando sonó la última nota, Marcus levantó el pedal, dejando que el sonido se apagara por completo. No signo de exclamación, nada de fuegos artificiales, solo un breve punto redondo y luego silencio. No el silencio incómodo de un momento de champán derramado. No el silencio vacío de nada que decir. Este silencio había cambiado de color. Profundo, cálido, presente. La sala pareció inhalar de golpe. Se oyó un solo aplauso. Luego se detuvo como alguien que tocaba a la puerta, pero recordando que alguien dormía. Marcus no se giró hacia el público en busca de aprobación. Permaneció quieto, con las manos sueltas en el regazo, sin mirar a nadie en particular. Su postura lo decía todo. No estoy aquí para demostrar. Estoy aquí para nombrar. Para nombrarme a mí mismo, para nombrar a aquellos que acaban de salir del marco, para nombrar la dignidad que no lleva uniforme. En la primera fila, Victoria sintió una voz en su interior, una que solía acallar con su calendario, una agitación. ¿Qué le acabo de hacer a este hombre? La pregunta no se detuvo en Marcus. Recorrió a todo el personal con el que se cruzaba sin ver cada día, a los correos electrónicos que le pedían. Use el ascensor de servicio. Mantente fuera de la fila de fotos. Sintió un ligero escalofrío en la nuca. Levantó la vista hacia la lámpara de araña, la luz que siempre la había favorecido, y por primera vez esa noche la vio neutral. Un joven camarero, bandeja en mano, permanecía congelado como hechizado. E. Tragó saliva con dificultad, con los ojos brillantes por razones que no podía identificar. A su lado, el guardia que había bloqueado instintivamente a Marcus dejó caer los codos. No se disculpó, no lo necesitaba. El silencio lo estaba poniendo en su lugar. Marcus tocó una pequeña cuerda de cierre, no para prolongarlo, sino para que la habitación volviera a caer tras la curva que acababa de tomar. Luego levantó las manos de las llaves, bajó la tapa un poco sin cerrarla. Giró la cabeza para encontrarse con David Chen. No hablaron. Un solo asentimiento sostuvo toda la frase. Sigo aquí. Cualquier risa, si aún existía, ahora estaba en los márgenes. En el corazón de la habitación había una nueva quietud, una que la música había tallado y que había quedado atrás como tierra para que creciera lo siguiente. En aquel lugar, los chistes sobre teclas blancas y negras no tenían cabida porque la gente acababa de oír algo más allá del color de las teclas. Marcus inhaló, exhaló. No se levantó. Dejó que la sala volviera a latir, y en la primera fila, Victoria, la anfitriona, que había lanzado un reto matrimonial como una piedra a un estanque, sintió que cada onda volvía a la orilla donde se encontraba. Comprendió. De ahora en adelante, cada palabra que pronunciara tendría que atravesar este silencio. La primera pieza había terminado. La sala había cambiado de color, y el control, lo que Victoria creía suyo, y o suyo, se deslizaba silenciosamente hacia el piano. El silencio transformado aún no se había desvanecido cuando Marcus ladeó la cabeza, como si escuchara a la sala una vez más. No se levantó. Simplemente giró las muñecas, reajustó su distancia de las teclas y cambió de idioma, de la L del verano a la arquitectura limpia de los clásicos. Una sonata, el esqueleto de la disciplina, cobró vida. El tema inicial fue nítido, claro, allegro moto. La mano izquierda de Marcus construyó un muro rítmico con un ritmo uniforme. Cuerdas, mecánicas en precisión, pero nunca apabullantes. Su mano derecha dibujó una delgada línea de cannabilly, delicada pero sensual. Usó el pedal con moderación, soltándolo exactamente en los puntos de corte, de modo que cada movimiento revelara su estructura en lugar de quedar envuelto en una niebla de emoción. En la transición, escenificó un diálogo entre ambas manos, un ritmo cruzado 3.2 que engranaba como engranajes. Cada acento encajaba justo lo suficiente para apoyar la siguiente frase, sin forzarla nunca. La sala, tan acostumbrada a ser servida con sensaciones, se encontró inconscientemente contando con él. El hombre,
Con el cigarro, lo bajó de sus labios, colocándolo cuidadosamente en el cenicero, como si el humo pudiera difuminar las líneas limpias. Una mujer mayor ladeó la cabeza, entrecerrando los ojos, el reflejo de alguien que alguna vez estudió piano, comprobando la voz. En la última fila, un joven bajó su teléfono, olvidándose por completo del modo vertical. Quizás el clip ya no parecía suficiente. David Chen se movió medio pie, inclinándose para captar más el rango medio. Observó la rara control, legato suave en el cuarto y quinto dedos, trinos limpios sin notas perdidas, la subida de PP a FF sin un jadeo. En la sección de desarrollo, Marcus fragmentó el tema. Los rotó y reensambló. El arco de dinámica ascendía por el intelecto, no por la adrenalina. David exhaló suavemente, casi para sí mismo. Veruoso. La palabra cayó en dos tiempos, cautelosa más que segura. Marcus no intentaba robar corazones. Estaba construyendo un puente. Aquellos que habían venido por diversión comprendieron que estaban a medio camino. Estaban de pie ante Art. El leve movimiento de la silla se apagó. El guardia que lo había bloqueado antes bajó los hombros. Por primera vez esa noche, sus ojos no estaban vigilantes, sino que los seguían. Victoria Whitmore se sentó erguida, la sonrisa en su rostro como una vieja máscara. Con cada frase sentía el tablero invisible en su mente. KPI, titulares, sentimiento, señal suelta durante unos segundos antes de volver a parpadear. Miró a PR. Es suficiente, ¿no? Los ojos del otro vacilaron. Si cortamos en el cima, seremos crucificados. Victoria se irritó ante una situación que no controlaba. Quería dejar el punto para que la noche volviera a su cauce planeado. En el Kota, Marcus dejó pasar los arpegios como una ráfaga de viento, rompiendo en la escalera dinámica justo antes de un fuerte, y luego negándose a pisarlo. Volvió a mi piano, cerrando la frase con una cadencia tan limpia como una línea divisoria. Este era el poder del control, saber dónde se podía ser ruidoso y elegir no serlo. Otro silencio. Esta vez, los aplausos estallaron al instante, agudos y plenos, no el aplauso cortés de una gala. Esto era reconocimiento. Algunas personas se levantaron a medias. Luego, una fila entera se puso de pie. El prejuicio no había desaparecido, simplemente había retrocedido, mirando a su alrededor en busca de aliados. David Chen bajó la barbilla exactamente un asímetro, un gesto profesional. Se inclinó ligeramente hacia las cámaras que esperaban. Estándar profesional, sin gestos, sin exageraciones. Una línea de texto invisible acababa de ser firmada y sellada. Algunos reporteros intercambiaron miradas. Tenían su cita destacada. Victoria sintió que el control se le escapaba como arena entre los dedos. Se puso de pie, se sujetó el micrófono a la solapa. Gracias, comenzó, con la voz suave como el cristal. Una actuación realmente impresionante. Ahora, sus palabras fueron ahogadas por un grito solitario, más que otro en el centro. La multitud que había dirigido desde el comienzo de la noche ahora estaba eligiendo su propio camino. Relaciones Públicas se giró hacia ella. Que haga una más, Victoria. Apretó la mandíbula, frotando inconscientemente con el pulgar la mancha seca de champán. De vuelta al trabajo, dijo Victoria en voz baja. Mike fuera, dirigido solo a Marcus, su último intento por tomar la resolución. Marcus la miró por un instante. Ni desafiante, ni sumiso, solo mirándola. La mirada no era ardiente, pero tenía un filo. Acabas de decir que cumplirías tu palabra. En la primera fila, algunos invitados se miraron entre sí. La habían escuchado suficiente, incluso sin el micrófono. Su rostro lo decía. Una mujer mayor, silenciosa hasta ahora, habló con claridad. Nos gustaría saber más. Un hombre corpulento, que antes había apostado con entusiasmo, asintió rápidamente. Sí, más. El joven del fondo volvió a encender su cámara, pero esta vez para grabar música, sin tropiezos. El guardia miró a su superior. La escalera se encogió y se movió hacia el borde. El centro de gravedad de la sala se había desplazado de la anfitriona hacia el hombre al piano. Victoria dejó el micrófono, su sonrisa regresó, pero más tenue.
casi transparente. Dentro oyó un leve crujido. La imagen, el caparazón en el que vivía, resquebrajándose. Le preocupaban los accionistas, los titulares del día siguiente, la cena con el donante. Pero al mismo tiempo, surgió una pregunta inesperada. ¿Por qué quiero acortar esto? ¿Por el horario o porque no soporto que alguien que no pertenece aquí simplemente redefina la sala? Marcus giró ligeramente su banco, permaneciendo en el escenario. Miró por encima del rosetón, pidiendo más, no para atraer miradas de aprobación, sino para medir el aliento. Encontró a David Chen. Se miraron fijamente entre los murmullos. David asintió levemente. Otra firma invisible. Marcus puso las manos sobre las teclas, pero antes de tocar dijo lo suficientemente alto como para que la primera rosa lo oyera. Gracias. No te haré más ruido. Dejaré que la música haga su parte. Inclinó la cabeza hacia Victoria, un gesto cortés sin sumisión. Te respeto y recuerdo tu palabra. Pensó en la tercera pieza, una que agotaría tanto su técnica como su resistencia, pero no se precipitó. El silencio acababa de aprender su función. Déjala funcionar un tiempo más. Los teléfonos volvieron a levantarse, pero los ángulos habían cambiado. Ahora la gente apuntaba a la entrada, no a la caída. En el borde, Gloria Johnson se llevó una mano al corazón. Una sonrisa apenas comenzaba a asomar en sus labios. Vio a los demás camareros un poco más erguidos, como si la columna vertebral de todo el turno de noche se hubiera realineado. El guardia, que a menudo bloqueaba a Marcus, retrocedió medio paso, no por miedo, sino para no desdibujar la silueta que se formaba. Victoria se sentó. Relaciones públicas, susurró el horario revisado. Llamaremos a esto un conjunto especial. Después de esta siguiente pieza, entra para agradecerle y anunciar la subasta. Victoria asintió sin apartar la vista de las manos de Marcus. No sabía si esperaba que tropezara para recuperar el control o que se elevara para no tener que aguantar más. Marcus bajó las muñecas. El tema inicial de la siguiente pieza aún no había sonado, pero la sala ya se inclinaba hacia el piano. En algún lugar, la sensación de deporte se había desvanecido. Lo que quedaba era el arte, y la gente que estaba frente a él ya no se escondía tras sus rollos. Cerró los ojos medio segundo, lo justo para oír el clic del reloj en su interior. Luego los abrió y tocó la primera nota. La sala, como una vela, atrapando el viento perfecto, se hinchó, y la noche cambió decisivamente a una nueva órbita. La primera nota aterrizó, y toda la sala se inclinó hacia el piano. Marcus cerró la puerta tras cualquier duda persistente. Se acabaron las canciones de cuna. Se acabó la arquitectura independiente de la disciplina. Él eligió una pieza extremadamente técnica, pasajes de dobles notas pronunciados, largos saltos de octava, cruces de manos muy cercanos, cambiando de ritmo de 3 a 4 o 6 polígonos, intercambiando redobles sin pausa. Esta no era una pieza para sonar bonita, era una cumbre que exigía fuerza y nervios. Su mano izquierda ejecutaba un ostanado suave como una correa de transmisión. Su mano derecha ensartaba cuentas con la precisión de una máquina de coser. En la segunda sección, transformó el tema en un trino para la izquierda, un movimiento difícil y poco común, mientras que la mano derecha recorría el registro agudo como una cuerda floja. El pedal se pulsaba solo en las aperturas de frase, levantándolo antes de que se produjera cualquier enturbiamiento. Incluso en repetidas secuencias de notas, usaba un rotador de muñeca en lugar del brazo, manteniendo la velocidad sin interrumpir el sonido. Todo era control, sin mostrar tensión. El público contuvo la respiración ante la visible dificultad. El hombre que una vez había bromeado sobre teclas blancas y teclas negras, apartó la mano de su vaso. El guardia de seguridad, que antes había bloqueado a Marcus, ahora se inclinaba inconscientemente hacia adelante. Gloria Johnson se aferró al borde de una mesa, el pulso en su muñeca nítido en cada latido. La relacionista pública levantó la vista de la pantalla, abandonando un mensaje de texto sin perfume. La risa se había esfumado de la sala hacía mucho tiempo.
Lo que quedaba era la atención. Victoria Whitmore intentó erigir una barrera mental rápidamente. Este era su evento. Esta era su historia que contar. Si era necesario, cortar. Pero la música no pertenecía a ninguna barrera. Tomó su propio camino a través de las lámparas de araña, a través de las cámaras, más allá de las fórmulas de los KPI. En el cota, Marcus empujó una octava de trémolo hasta el borde del fuerte, pero no la abrió. La llenó de fuerza, se desvió hacia un breve guisando, devolviendo la frase al piano como una elegante orden de parada. La interrupción fue tan suave que toda la sala sintió como si se deslizara medio paso más. Silencio. Un latido, dos, luego una explosión. Una gruesa y unificada ovación de pie estalló. La primera fila se puso de pie, luego la de atrás. Las sillas tintinearon, los vasos tintinearon, pero a nadie le importó. Los teléfonos se alzaron como un bosque. Ya no buscaban a caída, pero aguantando un instante. En el borde del escenario, David Chen aplaudió medio tiempo más lento que los demás, como para medirlo con precisión, y luego habló lo suficientemente alto como para que lo captara el micrófono de alguien. Con un alto nivel profesional, Marcus permaneció sentado, con las manos sueltas. Aún no hizo una reverencia. Devolvió la sala a sí misma. La conmoción les pertenecía. Victoria tomó el micrófono. Gracias, comenzó. Pero los aplausos no cesaron. Un grupo de invitados gritó, ¡Honor! Otro gritó, ¡Marcus! Lo intentó de nuevo, con voz suave. Nosotros. Esta vez, los aplausos surgieron como una ola. No hostiles, simplemente no eran suyos en ese momento. Relaciones Públicas le susurró al hombro. No lo cortes ahora. Su teléfono vibraba constantemente. Mensajes internos, etiquetas de redes sociales, un correo electrónico de un asesor legal. Evite las declaraciones vinculantes. El matrimonio es un asunto legal personal. Desde Mid-Hall resonó la voz de un hombre. Dijiste que te casarías con él si tocaba mejor que un profesional. Otra le siguió. Cumple tu palabra. Varias cámaras giraron hacia su rostro. Las luces del escenario captaban el movimiento de sus clavículas con cada respiración. Recordaba exactamente el «cumpliré mi palabra» que había dicho antes. Palabras que Marcus le había hecho repetir. Sentía como un candado en su muñeca. No un grillete legal, sino moral. En su cabeza, dos tableros chocaron. Reputación, accionistas, donantes, abogados, cláusulas matrimoniales por un lado, una sala llena de testigos, el nivel profesional de un crítico respetado por el otro, y un video que ya estaba en llamas. Sabía que legalmente la broma no significaba nada. El matrimonio no se podía forzar. Podía descartarlo como una hipérbole, pero ante la ética pública estaba acorralada. Refugio y la historia se convirtieron en herederos, promesas, luego incumplieron, y ella se vio atrapada en una decisión personal irracional y peligrosa. Marcus se levantó justo cuando los aplausos bajaron un poco. No se acercó al micrófono. Hizo una ligera reverencia para honrar a la sala. De pie, miró directamente a Victoria. Sin exigencias, sin presión, solo el recordatorio. En su mirada las palabras están de tu lado. David Chen se apartó a medias de su fila, hablando a un volumen digno de un clip. Desde un punto de vista profesional, simplemente actuó a un nivel que con gusto publicaría. Ni más ni menos. Fue precisamente el sello que reforzó la moral. Algunos rostros de donantes se miraron entre sí. Sabían que las palabras de Chen tenían peso. Relaciones Públicas le acercó el micrófono a Victoria. Hablamos de cumplir la palabra y apoyar el talento. Cambia la narrativa. Su teléfono se iluminó de nuevo. Un inversor preguntaba, ¿qué pasa? Un periodista solicitaba una declaración. El consejo corporativo le enviaba un mensaje de texto. No confirme su intención de casarse. Victoria recordó su adolescencia, la primera vez que le dijeron, no dejes que nadie te dirija. Mantén las manos en el volante. Ahora la música estaba dirigiendo. Haremos una pausa aquí. Lo intentó, pero desde otro rincón de la sala respondió, no, más.
El público no era grosero, estaba unido, y esa unidad, a través de los aplausos, a través de la firma del crítico, le exigía que afrontara sus propias palabras. Marcus levantó la mano pidiendo silencio un momento más. Dijo lo justo. No necesito una boda, necesito que la gente cumpla su palabra. La línea replanteó el debate, dejándolo del lado de la ley marital y llevándolo a la ética de la expresión. Algo que todos entendían y todos podían juzgar. Una mujer mayor, con voz clara y autoritaria, gritó: «Puedes cumplir tu palabra de otra manera, pero tienes que cumplirla». Varias cabezas asintieron. Se abrió una salida. No hay matrimonio forzado, pero tampoco promesas rotas. Victoria tragó saliva con fuerza. Ella no era cruel. Ella fue entrenada para ganar. Y ganar en su diccionario significaba nunca perder el control. En ese momento tenía que aprender una nueva palabra, ¿verdad? No es la decisión correcta, pero es lo correcto. Se produjo una segunda ovación de pie. Para la redefinición de la noche. Incluso el guardia de seguridad aplaudió, de forma poco convencional, pero genuina. Gloria se secó el borde del ojo con el borde de una servilleta. David Chen guardó su teléfono en el bolsillo como si estuviera presentando su testimonio. Al final del pasillo, una señora mayor entrecerró los ojos. Lo conozco. Su vecino se inclinó. Creo que solía estar en el invernadero. Marcus, lee. Las palabras se hilvanaron en la tensa tela de la noche, un corte que dejaría caer el siguiente acto, revelando su identidad y su pasado. Victoria escuchó el conservatorio y sintió que se le tensaba el cuello. Si la historia se convirtiera en un prodigio olvidado, todas las miradas se volverían a juzgarla, no solo por una broma cruel, sino por abuso de poder. Ella dejó el micrófono y respiró profundamente. Ante ella ya no había una Gayla. Se trataba de un juicio ético, y el jurado, ya de pie, la estaba mirando fijamente. Marcus regresó al piano, apoyando sus manos sobre la tapa como si cerrara el expediente de su interpretación. Él no tomó el micrófono. Dejó que el silencio hiciera el siguiente trabajo, obligando a los que tenían el poder en la sala a escuchar el sonido de su propia respiración. La sala permaneció en silencio durante un instante más, como para confirmar que a partir de ese momento cada palabra tendría peso. Fue en ese silencio, recién restablecido para dar peso a las palabras, que la voz de una mujer mayor se elevó suavemente desde el borde del pasillo. Lo conozco. Todas las cabezas se giraron. Ella dio medio paso adelante y se ajustó las gafas. Marcus Reed. El nombre se desprendió de la etiqueta de Buddy U y cayó en la habitación como un pestillo que se cierra. Algunas personas lo repitieron en voz baja, sintiendo el sabor de una identidad recuperada. Actuó en el teatro de la ciudad cuando tenía 22 años, dijo con firmeza. Ese bis lo recuerdo perfectamente. Un hombre de cabello plateado con marco dorado asintió. Sí. La prensa musical lo llamó un nuevo talento. Un invitado más joven sacó su teléfono y escribió rápidamente. La pantalla se iluminó con una foto antigua. Un joven con traje negro haciendo una reverencia ante un piano. David Chen entrecerró los ojos mientras rebuscaba en su memoria profesional. Leí esa reseña y recuerdo una clase magistral. Mi profesor mencionó tu nombre. Se giró hacia Marcus y asintió levemente, como si confirmara un hilo que nunca se había roto del todo. La respiración de Victoria Whitmore se entrecortó medio segundo. Ella buscó información de relaciones públicas. La otra miró su teléfono, susurrando. Están apareciendo fotos antiguas. El signo Menomoman de Marcus Reed acaba de aparecer. El teléfono de Victoria vibró. Un correo electrónico del departamento legal, sin declaraciones públicas sobre el matrimonio. Un mensaje de un inversor. ¿Qué pasa? Pero la única frase que no pudo evitar fue el nombre de Marcus Reed. Le daba vueltas en la cabeza, dejando de lado palabras como KPI, sentimiento, RO. El espacio se abrió alrededor de Marcus. Se irguió, agachando ligeramente la cabeza, como disculpándose por haber sido reconocido. Gloria Johnson se alejó a medio paso del borde, con la mano agarrando la esquina de una servilleta. Dudó. Esto no era algo para exhibir ante una multitud,
pero acababa de verlo convertido en un chiste. Alzó la voz lo suficiente como para que se escuchara. Si hablamos de Marcus, déjame contar el resto. La sala se quedó en silencio instintivamente ante una voz de la casa con años a sus espaldas. La madre de Marcus estuvo enferma mucho tiempo, dijo Gloria con claridad, sin añadir lágrimas. Vivían en dos turnos, el de ella y el de él. Cuando su estado empeoró, el médico... Las facturas llegaron como una tormenta. Su primer piano, el que había ahorrado con becas y trabajos extra, se vendió para pagar los gastos del hospital. Una mujer se llevó la mano a la boca. Un hombre dejó lentamente su vaso sobre la mesa. Gloria miró a Marcus como si le pidiera permiso. Él asintió, cerrando los ojos un instante. Ella continuó. Dejó el conservatorio, aceptó trabajos nocturnos de limpieza para pagar el alquiler, pagar deudas, sobrevivir y la música. Gloria buscó las palabras. La música se vinculó al olor a antiséptico, a sábanas blancas, al sonido de los monitores. La guardó bajo llave. David Chen añadió una pieza. Profesional pero cálido. El talento no se desvanece. Se entierra cuando no tiene alimento. Miró a su alrededor, colocando la frase donde los músicos no especializados pudieran entenderla. Gloria bajó la mirada, luego la volvió a levantar con el rostro firme. Y no se trata solo de pobreza. Recortó las palabras. Alguien le dijo una vez después de una audición, necesitamos a alguien que encaje en la sala. El cabello debe estar más ordenado. No juegues con tanto color. Tu comportamiento necesita ser más profesional. No exageró. Esas palabras eran educadas y peligrosas por esa misma razón. En otra ocasión, un guardia lo bloqueó en la puerta del escenario, obligándolo a usar las escaleras de servicio, a pesar de tener una invitación en la mano. Una pequeña barrera se desprendió de la tercera fila y luego se hundió. Algunos invitados se miraron. Sus propias palabras al personal aparecieron de repente en letras ante ellos. La barrera aquí no era de ladrillo. Era la etiqueta grabada en la mente. Marcus escuchó su nombre repetido en la sala. Marcus, no amigo. Cada vez era un pequeño martillo golpeando pintura vieja. Respiró hondo, lo contuvo, lo soltó. No quería que esta noche se convirtiera en su tragedia privada en público. Pero Gloria no estaba contando una historia de Saab. Estaba nombrando el problema, el sistema pulido que lo había marginado. La mente de Victoria recordó la lista de verificación que había enviado internamente. Personal, no aparecer en el encuadre. Usar el ascensor de servicio. No permanecer en el vestíbulo durante el registro de los huéspedes. Ella quería, para defenderse. Eso es procedimiento, no discriminación. Pero tras ese pensamiento surgió otro más silencioso. ¿Quién escribe el procedimiento? Miró a Marcus y sin que nadie se lo pidiera, vio la simplicidad de su postura en contraste con la complejidad del marco de cristal que rodeaba su propia vida. David Chen hizo un pequeño gesto a Gloria, agradeciéndole por mencionarlo claramente. Añadió la credencial profesional. En el conservatorio. Fue el primero de la clase de piano 2 semestres seguidos. Dijo, tengo una vieja nota de un profesor. Tacto profundo, oído atento, un control del pedal poco común a su edad. No mencionó las veces que Marcus perdió financiación por no encajar en el programa. La frase era demasiado cortante para lanzarla ahora, pero el atento ya la había conectado cuando Gloria dijo, encaja en la sala. Un hombre de mediana edad frunció el ceño. Eso todavía ocurre hoy. Otra cara, nunca se detuvo, simplemente habla otro idioma. La vergüenza, poco común en una geisha, estaba presente ahora, no fuerte, pero sí intensa. Victoria levantó el micrófono y lo dejó. Sabía que cualquier cosa que dijera ahora sería filtrada a través de la lente moral que acababa de levantar. Miró a Relaciones Públicas. La otra negó con la cabeza. No te defiendas. Escucha. Era un consejo desconocido para alguien que vivía del volante. Pero esta noche, el silencio volvió a ser el lugar adecuado. Gloria cerró, con voz firme. No necesita la compasión de nadie. Solo necesita que lo llamen por su nombre y que no le bloqueen el acceso a puertas que ya deberían estar abiertas. Se giró hacia Marcus, sonriendo.
Esta noche, tú mismo abriste una con música. Marcus asintió, con los ojos húmedos pero firmes. Miró a su alrededor. La sala, a la gente que antes se había reído, ahora sentada erguida, al guardia que lo había bloqueado, ahora inclinando ligeramente la cabeza, a Victoria, con el rostro inexpresivo por un instante, como si alguien viera su verdadero reflejo. No dejé la música porque dejara de amarla, dijo Marcus, hablando de sí mismo por primera vez esa noche, con voz baja y clara. Me fui porque cada nota que tocaba me llevaba de vuelta a la habitación del hospital. Necesitaba hacer algo simple, pagar el alquiler, pagar la deuda, sobrevivir. Hizo una pausa. Esta noche recordé por qué aprendí a tocar, no para recibir aplausos, sino para ser una persona. La línea abrió una segunda cerradura en la sala. El reconocimiento ya no era cuestión de habilidad. Se convirtió en un acuerdo de que ante ellos se encontraba un ser humano completo. Al final de la sala, la mujer que había comenzado el reconocimiento dijo en voz baja, «Te hemos perdido durante demasiado tiempo». David Chen respondió como si lo anotara en el registro. «De ahora en adelante, escríbelo bien, Marcus Reed». Marcus asintió con una leve sonrisa. Victoria Whitmore estaba en medio de las olas que se movían contra ella. Sabía que el juego cambió. Se acabaron los recortes en las relaciones públicas. Se acabó reescribir la narrativa con unas pocas líneas pulcras. Ante ella había un hombre que había restablecido la dignidad, y detrás de ella, en el teléfono que aún vibraba, un mundo que le exigía que cumpliera su palabra en el verdadero sentido. La noche a partir de entonces no volvería a su antigua estructura, y el siguiente acto, la tormenta mediática, la presión, las conversaciones a puerta cerrada, ya estaba justo detrás de la puerta que se había abierto. Apenas se había cerrado el silencio de decir su nombre cuando la sala estalló en una tormenta de alertas telefónicas. Las pantallas se iluminaron con puntos azules dispersos. Las notificaciones automáticas sonaban sin cesar. Un joven gritó, «¡Está en TikTok!». Otro añadió, «X está inundado de clips». En varios teléfonos, el mismo titular repetía, «Aris se burla del conserje negro. Luego toca como un genio». Debajo, el crecía a cada segundo. Signo de número, Marcus Reed. Signo de número, cumple tu palabra. Signo de número, Whitmore Grand. Una edición viral cortó el reto matrimonial de Victoria justo al lado de la actuación de verano y sonata de Marcus. Un noticiero de gran repercusión iluminó la parte inferior con un pequeño quirón. Prometió matrimonio públicamente. En la puerta, seguridad informó de furgonetas de noticias afuera. Reporteros solicitando entrada. Relaciones públicas del hotel atendió llamadas apiladas. Mensajes legales urgentes. Absolutamente ninguna confirmación de matrimonio. Todas las declaraciones deben ser neutrales. Dos espadas de las redes sociales sobresalían a la vez. Por un lado, los comentarios exigiendo justicia se acumulaban. Respeta la dignidad. Cumple tu palabra. Increíble, Marcus. Por el otro, el lado oscuro crecía. Burlas indagando en su vida personal. Imágenes manipuladas que convertían la tragedia en circo. Incluso los aplausos se recortaron en formato meme. Victoria sintió que el control se le escapaba como los botones de un abrigo que se sueltan. El panel de métricas en su cabeza, el riesgo de alcance de sentimiento. Parpadeó en rojo y verde como un parqué. Un inversor escribió sin rodeos. No dejes que los asuntos privados se conviertan en un compromiso corporativo. El departamento legal escribió. El matrimonio es un asunto personal y no puede ser públicamente vinculante. PR se acercó y susurró. Una palabra equivocada y pasaré una semana limpiando. Frente al piano, Marcus se quedó quieto. Observó cómo la multitud se convertía en un torbellino de clips. Esto no era lo que él había construido esta noche. Él levantó la vista, con la voz tranquila, pero lo suficientemente clara para ser escuchada. Estamos convirtiendo esta noche en un circo. Algunas cabezas se levantaron bruscamente. Se volvió hacia Victoria. Propongo que hablemos en privado, no para ocultarnos,
sino para pasar de la burla a la corrección. Una ola de disenso. No, dilo aquí. Mantén tu palabra delante de todos. David Chen levantó la mano para pedir silencio. Si quieres la respuesta correcta, ambas partes necesitan hablar entre sí como adultos. Él no estaba protegiendo a nadie. Estaba protegiendo la calidad de la decisión. Gloria Johnson añadió media frase inclinándose hacia la conciencia. Déjalos hablar. Victoria miró a Marcus a los ojos. Ninguna súplica, ninguna amenaza, solo una invitación. Una cuerda dentro de ella se aflojó. Ella hizo un pequeño gesto con la cabeza. PR lo mapeó instantáneamente. Oficina del gerente, segundo piso. La seguridad se abrió paso a través del mar de personas y cámaras, formando un corredor con codos y murmullos educados. Se oyeron algunos gritos, pero David Chen intervino con un bloqueo suave. Recibirás tu respuesta. Dales 5 minutos. La primera fila estaba en silencio. Retrocedió medio paso. El ciclón se balanceó sobre los talones de Marcus y se fijó en la espalda de Victoria. La puerta de la oficina se cerró y el ruido disminuyó como el volumen bajado. Victoria se apoyó en la mesa, frotando con el pulgar la mancha descolorida de champán. Un hábito se volvió tenso. Su teléfono brillaba con llamadas entrantes y mensajes de texto. Equipo jurídico, grupo de relaciones públicas, 2 accionistas, un periodista. Marcus no se sentó. Se encontraba a una distancia medida del escritorio, con las manos entrelazadas flojamente. No estoy aquí para obligarte a casarte, empezó Marcus claramente. Quiero que cumplas tu palabra de la manera correcta con la persona y con la cultura de este lugar. Victoria miró hacia arriba. ¿Mantener tu palabra? ¿Puede eso cuantificarse? Su tono se mantuvo suave pero seco. Sus años de experiencia le indicaron que todo tenía que convertirse en unidades mensurables antes de poder gestionarlo. Marcus asintió. Puede ser una disculpa pública, usar mi nombre, reconocer el acto y su impacto. Nada de eso si a alguien le ofendió el lenguaje. 2 compromisos concretos. Los contó con los dedos. Fondo de becas de la familia Reed para estudiantes de música desfavorecidos, conciertos comunitarios trimestrales gratuitos y capacitación sobre concientización sobre prejuicios para la gerencia. Empezando por ti, hizo una pausa, con la mirada fija. 3. Cambio de procedimiento. Eliminar la regla de mantener al personal fuera del marco. Llamar a los empleados por su nombre. Dejen de bloquear los ascensores de servicio sin motivo. Organice sesiones de escucha con el personal de primera línea y un canal anónimo. Victoria escuchó el entrenamiento, la escucha, los procedimientos de abandono y sintió un destello de irritación. Para ella, estos eran sinónimos de perder el control. Se tragó el reflejo y preguntó, ¿y tu parte? No acepto dinero. Aprovecho la oportunidad de volver a la música y tocar para el público, sobre todo donde la música es poco común. Te aconsejaré sobre cómo construir una cultura de respeto. No en el escenario, sino en los pasillos, en los correos electrónicos, en las agendas de las reuniones. En la mente de Victoria, 2 voces luchaban. La vieja voz, esto es una crisis, apáguenlo, olvídenlo. El nuevo, silencioso pero correcto. Esta es tu única oportunidad de hacer algo que importe. Ella miró a Marcus y se dio cuenta de que lo que más la inquietaba no eran sus exigencias, sino su precisa calma. Sin mendicidad, sin regateo. Él estaba estableciendo el estándar. Su teléfono vibró otra vez. Legal. Solo decir respeto al talento, compromiso con la inclusión. Evitar. Mantener su palabra es demasiado arriesgado. Relaciones públicas. Si optamos por programas de becas Plus, es posible que tengamos un giro positivo. Inversor. Evite sentar un precedente. Todas estas flechas apuntaban a un camino seguro. Habla suavemente. Haz poco. Pero esa caja fuerte ahora era peligrosa. La multitud ya había oído. Cumple tu palabra. Esquivarlo derramaría combustible. Si hago esto, preguntó Victoria lentamente, ¿será visto como un reconocimiento de un fallo sistémico? Marcus, si el sistema tiene un fallo,
Admitirlo es el único comienzo para solucionarlo. Ella dudó un instante ante la simplicidad del asunto. Le habían enseñado desde niña a ganar, no a admitirlo. Pero esta noche, ganar significaba tener razón. Sobre esa frase dije, me casaré contigo, Marcus. Nadie tiene derecho a obligarte a casarte. Puedes cumplir tu palabra en el sentido humano. Usa tu poder para elevar, no para oprimir. Las palabras se asentaron en la habitación como un peso que encajaba con exactitud, sin adornos, con claridad. Se detuvieron. El ruido lejano fuera del salón era como el oleaje detrás de un cristal. Victoria, por primera vez, liberó la mancha de champán que tenía debajo del pulgar. Necesito una cosa. No quiero convertirme en un personaje del clip de otra persona. Si estoy de acuerdo, lo diré con mis propias palabras. Marcus, lo único que necesito es que se haga. Las palabras son tuyas. El trabajo es nuestro. La puerta se abrió entreabierta. Relaciones Públicas asomó la cabeza. Están esperando. El televisor ya está dentro. David Chen se quedó afuera, sin cruzar el umbral, y solo preguntó, ¿están bien ustedes dos? Marcus miró a Victoria. Ella respiró profundamente, no para aparentar, sino para elegir. Me disculparé, anuncié el fondo de becas, el programa de conciertos comunitarios, la capacitación en gestión y los cambios de procedimiento. Dijo secamente, es como crear una cartera de inversiones, solo que esta vez invirtiendo en personas. Ella miró a Marcus. Vienes conmigo, pero cuando hablo, hablo. Marcus, estaré allí para confirmar con mi nombre cuando sea necesario. Victoria escribió un mensaje rápido. Declaración de preparación, sin mención del matrimonio. Enfatiza, cumple tu palabra con acciones. Legal envió un borrador. Disculpas incondicionales más compromisos específicos. Ella lo leyó, borró la frase de evasiva si alguien se sintió ofendido, reemplazándola con estaba equivocado. Un pequeño movimiento, pero dolió. Antes de abrir la puerta, Victoria hizo una pausa, preguntando mitad por negocios, mitad por la verdad. Si me resbalo, ¿qué harás? Marco, recuerda tu palabra delante de todos. Ella asintió, un gesto que aceptaba un vínculo que había pasado toda su carrera evitando. La puerta se abrió de golpe. El ruido, las cámaras y las luces inundaron todo como una marea. La tormenta en las redes sociales seguía ahí, intensa y fría, pero en su centro había un pequeño espacio recién acordado. Un cambio desde la burla hacia la solución. Y esa sería la medida de lo que vendría después, si ella mantendría su palabra en acción ante una ciudad que ahora la observaba. Las puertas se abrieron de golpe, y las luces y las cámaras entraron como una marea, pero en lugar de retirarse, Victoria se detuvo directamente ante el micrófono. Marcus se inclinó justo a su derecha, lo suficientemente cerca para compartir el ruido, pero lo suficientemente lejos para no robarse el encuadre. David Chen permaneció en primera fila como un sello oficial, y Gloria Johnson permaneció en el borde del pasillo, todavía sosteniendo la esquina de su servilleta. Victoria miró alrededor de la habitación, inhaló y esta vez no leyó el borrador de seguridad. Esta noche me equivoqué. Le falté el respeto a Marcus Reed, no lo llamé por su nombre y convertí a mi propio empleado en una sombra. Me disculpé con él y con todos aquellos a quienes alguna vez tratamos como invisibles. Me equivoqué y lo dejé caer en la habitación limpia, sin ningún cojín, por si alguien se ofendió. PR contuvo la respiración. Legal envió mensajes, pero ya era demasiado tarde, en el buen sentido. Ella continuó hablando constantemente sobre la línea. Me casaré contigo. El matrimonio no es algo que se pueda apostar. Mantendré mi palabra de la manera correcta a través de la acción. A partir de esta noche anuncio un programa de reconstrucción y reforma. La sala se inclinó hacia el micrófono. Algunas cámaras se giraron para captar a Marcus. Él no asintió ni negó con la cabeza. Dejó que las palabras siguieran su curso completo. En primer lugar, Victoria dijo, estamos creando la beca Familiar Reed para estudiantes de música talentosos sin recursos, con prioridad para las comunidades subrepresentadas. El fondo será administrado por una junta independiente.
Whitmore Group es solo el patrocinador. Ella hizo una pausa de medio tiempo. Quiero que ese nombre perdure esta noche. Se escuchó un único aplauso. No es educación, sino el reflejo de ver cómo se construye una puerta. En segundo lugar, levantó la cabeza. Lanzaremos la serie de conciertos comunitarios Keys for Dignity en Harlem y Brooklyn. Entrada gratuita, salario sindical completo para músicos y equipo. Marcus Reed abrirá el primer espectáculo y nos comprometemos a llevar música a lugares donde rara vez la escuchan. Marcus se volvió hacia ella y le dijo en voz baja, esa es la parte con la que estoy de acuerdo. Las cámaras lo captaron y lo anclaron silenciosamente al registro oficial. En tercer lugar, Victoria dijo, antibióticos obligatorios, DEI, capacitación para toda la gerencia, empezando por mí. Contrataremos una firma independiente, realizaremos encuestas anónimas previas y posteriores y publicaremos los resultados. En alguna parte se escuchó una H escéptica. Truco de relaciones públicas. Pero David Chen inclinó la cabeza como si lo estuviera marcando. Medible significa responsable. En cuarto lugar, su tono se endureció. Voy a eliminar la regla de que el personal no debe aparecer en el marco cuando no es necesario y voy a eliminar los bloqueos de los ascensores de servicio en áreas que no son de seguridad. A partir de mañana, todos los directivos se dirigirán al personal por su nombre. Ella examinó la habitación. El que no se queda. Una ola de murmullos recorrió el personal en los bordes. Algunos ajustaron instintivamente sus credenciales como para hacerse visibles. En quinto lugar, Victoria hizo una pausa y luego dijo claramente, estamos aumentando nuestro salario mínimo a un salario digno real según los estándares de la ciudad y agregando estipendios de salud para los turnos de noche. Fecha límite el próximo trimestre. Un jadeo involuntario escapó de la multitud. Esto ya no era relaciones públicas. Esto era presupuesto. En sexto lugar, redujo la velocidad. Cada mes realizaré una sesión de escucha con el personal de primera línea a través de un canal anónimo directo a la Junta Ejecutiva. No hay informes pulidos, solo la verdad. Victoria bajó un poco el micrófono y luego lo volvió a subir. Y finalmente, invito a Marcus Reed a servir como mi asesor independiente en valores humanos durante un año. Llamémoslo entrenamiento de humildad. Él tendrá derecho a decir lo que no quiero oír y yo seré responsable de escuchar. Una leve sonrisa pasó por el rostro de Marcus, no por ganar, sino por haber nombrado la cosa correcta. Los obturadores de las cámaras se dispararon. Un periodista preguntó, ¿admite usted que discriminó? Victoria inhaló. Admito que existen prejuicios en mi organización y en mí. Asumo la responsabilidad de corregirlos. No son perfectos para el ámbito legal, pero sí para la ética. Los rostros que antes sonreían con sorna se quedaron en silencio. Marcus pidió el micrófono solo por unos segundos. Gracias. No necesito una boda. Necesito que se cumpla lo prometido. Acepto el rol de asesor, no para calificar, sino para preguntar. ¿Cómo tratamos a la gente cuando las cámaras están apagadas? Le devolvió el micrófono. Limpio. Gloria ladeó la cabeza, con los ojos húmedos pero secos. Se inclinó hacia Victoria al bajar. Gracias por decir que estaba equivocada. A partir de mañana, llámame Gloria. Victoria dudó y asintió. Sí, señorita Gloria. La jerarquía se invirtió, pero quedó en su lugar. En la primera fila, David Chen habló lo suficientemente alto como para que los micrófonos captaran el fondo de los clips. Esto no es un cuento de hadas. Esto es gobernanza. Y gobernanza significa medir las promesas con los hechos. Una definición plantada entre el bosque de hashtags. Aún así, la otra cara de... Las redes sociales se rayaron. El hashtag número, el truco publicitario, surgió junto con número, cumple tu palabra. Una cuenta se burló. Unos cuantos conciertos y se acabó. Otra respondió. El salario digno es real. Los dos extremos de Internet corrían en paralelo, pero ahora se trazaban los puntos de control. Cronogramas, programas, nombre del fondo, sesión de escucha, horario.
La verdad tenía un lugar donde aterrizar. Relaciones Públicas entregó un borrador de cronograma impreso. Se abren las solicitudes de becas del primer trimestre. El mes que viene, 2 conciertos en Harlem y Brooklyn. 8 semanas. Primera capacitación sobre diversidad, inclusión e inclusión. La semana que viene, no se retira el personal de los carteles con foto. El próximo trimestre, nueva tabla salarial. Victoria rubricó la esquina. No es legalmente vinculante para el público, sino como un contrato autoimpuesto. Un accionista envió un mensaje de texto con pérdidas a corto plazo. Victoria respondió, reducción del riesgo a largo plazo. Sabía que tendría que demostrarlo en el informe trimestral, pero por primera vez sintió un respiro bajo la presión. Marcus se giró y le ofreció la mano. Victoria se la estrechó, sin sesión de fotos, sin actuación. Las cámaras seguían presionando, pero en ese apretón repartían el peso. Por la mitad. Mañana enviaré el horario de la primera sesión. Marcus dijo, invitaré al personal de limpieza, seguridad, cocina y a los que usan el ascensor de servicio. Victoria asintió, y yo tomaré ese ascensor con ellos. Las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas, pero eran correctas. Un reportero lanzó una última pregunta. ¿A esto le llamas cumplir tu palabra? Victoria miró directamente a la lente. A esto le llamo cumplir mi palabra mediante la reforma. Nos vemos cuando informemos sobre los avances. Dejó el micrófono. Sin reverencias. Primero hazlo, después haz una reverencia. La sala se relajó un poco como si acabara de exhalar. La tormenta de las redes sociales seguía gritando afuera, pero en el centro se había construido el marco. Becas, conciertos, DI, salarios y beneficios, nueva política, sesiones de escucha, un asesor de valores humanos, cosas que o bien echarían raíces o expondrían a quienes rompieran su palabra. Marcus miró el piano por última vez. No volvería a tocar esa noche. La música había hecho su trabajo, doblando la sala para que las palabras pudieran entrar. El resto serían plazos y trabajo. Y mientras la cámara, con las luces apagadas, vio a Victoria acercarse primero a Gloria. Habló en voz baja y con claridad. Señorita Gloria, gracias por recordarme la verdad. Por primera vez, llamó a un miembro del personal por su nombre delante de todo el salón. No para que la grabaran, sino porque era lo correcto. La noche no había terminado, pero la ley y la vida tenían un nuevo acuerdo. El resto era simple. Cumplir la palabra. Salieron de la sala de reuniones justo cuando el ruido en el vestíbulo estaba a punto de arreciar. Victoria caminó medio paso por delante, pero al llegar al borde de la alfombra, redujo la velocidad para dejar que Marcus se acercara a ella. Relaciones Públicas le entregó el micrófono. No miró el teleprompter. Soy Victoria Whitmore. Esta noche me equivoqué con Marcus Reed y Gloria Johnson. Con la forma en que me dirigí a ustedes, con mi actitud y el daño que causé a personas que deberían haber sido respetadas. Ella hizo una pausa por un momento. Me disculpo incondicionalmente. El clic de las cámaras se acercaba. Ella continuó, pasando de las palabras a un plan concreto. Cronología específica. Leer. Las solicitudes para becas familiares se abrirán el día 15 del próximo mes. La lista de miembros de la Junta Directiva, gestionada de forma independiente, se anunciará este fin de semana. Keys for Dignity, Harlem, 2 noches de sábado la próxima semana a las 6:30 p.m. Brooklyn, el domingo de la próxima semana a las 5:00 p.m. Entrada gratuita, salario sindical completo. Capacitación obligatoria en DEI para toda la gerencia. Encuestas anónimas previas y posteriores durante 8 semanas. Informe público próximo trimestre. La política de no permitir que el personal aparezca en fotografías finaliza mañana por la mañana. Ascensores de servicio abiertos en zonas no seguras. Personal abordado por su nombre. Salarios y beneficios. Implementar el salario digno urbano y el estipendio en materia de salud para el turno de noche a partir del próximo trimestre. Las sesiones de escucha que realizaré todos los lunes a las 9 a.m.
en la sala de descanso del B1. El canal de comentarios anónimos se activa esta noche. Cerró su cuaderno y miró hacia adelante. Nuestros KPI culturales incluirán la tasa de rotación, el puntaje de satisfacción interna, el porcentaje de quejas resueltas a tiempo y la brecha salarial por función. Soy personalmente responsable de estos números. Una ola de sorpresa recorrió la sala, no por la retórica, sino por los plazos y las métricas que se estaban poniendo en juego. David Chen hizo un pequeño gesto de asentimiento, como un sello final de autenticidad. Victoria bajó el micrófono y se giró hacia el personal que estaba en los bordes. Señorita Gloria, gracias. Luego, los uniformes azul, blanco y negro. Mañana, si llamo a alguien amigo, recuérdamelo con mi propio nombre. Se escucharon algunas pequeñas risas de alivio, pero este alivio tenía carácter. Pierre envió una señal al equipo técnico. Detrás del escenario, una gran pantalla se iluminó con un cartel temporal. Fondo negro, texto blanco que dice Claves para la dignidad, con el nombre de Marcus Reed y fechas de actuación debajo. En la parte inferior, en letra pequeña, una serie de conciertos comunitarios de Whitmore Grand. Entrada gratuita, ningún logo llamativo, solo lo suficiente para ser reconocido. Victoria no ocupó el asiento honorario. Ella bajó de la plataforma y encontró un lugar en la tercera fila entre un guardia de seguridad y una camarera. Ella dobló su teléfono boca abajo sobre su regazo. Ya no es necesario mirar los paneles de control. La habitación se movió con ese gesto. El control bajó un nivel y ya no presiona más la música. Marcus no dijo nada más. Se sentó al piano, con la tapa cerrada un tercio, para dulcificar los graves y suavizar los agudos. Esto es para segundas oportunidades, dijo suavemente, y para aquellos que se han vuelto invisibles. La melodía que escribió no era ornamentada. El motivo de apertura fueron 4 notas arriba, un paso abajo, medio paso atrás, de vuelta a casa, como la gente duda y luego decide. La mano izquierda marcaba el tiempo como los escalones del pasillo del turno de noche. La mano derecha trazó una línea tan limpia que se podía escuchar el espacio entre frases. A mitad de camino, vislumbró una sombra de verano. No la citó entera, solo asintió. Luego se convirtió en una cálida armonía. No triste. Escribió para el presente, no para un currículum antiguo. Victoria observó aquellas manos y por primera vez no vio una actuación sino trabajo. Trabajo como el turno de limpieza por el que había pasado. Junto a ella, el guardia que una vez había bloqueado a Marcus apoyó la mano en su rodilla, tocó con el pulgar un viejo anillo de bodas y luego retiró la mano para evitar hacer ruido. La camarera a su izquierda contaba el tiempo con los ojos y sus labios formaban una leve sonrisa. En la cota, Marcus se saltó los fuegos artificiales. Repitió las 4 notas iniciales, más suaves esta vez, como una habitación que hubiera aprendido a pedir perdón correctamente. Levantó el pedal antes de que el último tono pudiera nublarse. El silencio volvió a caer, ahora como un asiento lo suficientemente grande para que cualquiera pueda sentarse. Aplausos constantes, llenos, pero no fuertes. Cuando se desvaneció, Marcus se levantó e hizo una pequeña reverencia, suficiente para agradecer, no para pagar una deuda. Él miró a Gloria a los ojos. Ella asintió. Bien hecho, Marcus. Conoció a David Chen. Chen respondió. Nos vemos en la columna de mañana. Victoria se quedó con todos los demás. Ella se volvió hacia el guardia. Mi nombre es Victoria. ¿Cuál es el tuyo? Darren. Fue un placer trabajar contigo, Darren. Mañana tomaré el ascensor de servicio. Me mostrarás el camino. Darren asintió. Las comisuras de su boca se relajaron, torpemente, como si alguien le hubiera devuelto la forma de ser visto. Un grupo de invitados se acercó a Gloria y le preguntó sobre la sesión de escucha del lunes. Sacó su cuaderno, anotó nombres y dijo, «Tome el ascensor de servicio B, pero la próxima semana todos usan la puerta principal. Mitad broma, mitad verdad. Suficiente para hacer reír a carcajadas a algunas personas». Relaciones Públicas colocó un mapa de ruta impreso apresuradamente en la mesa de facturación.
Cronología, puntos de contacto, correo electrónico anónimo. La firma de Victoria estaba enrollada en una esquina, no para aparentar, sino para rendir cuentas. Algunos empleados jóvenes tomaron fotografías y las enviaron a su chat grupal interno. El primer comentario que apareció fue, llámame por mi nombre. El segundo, nos vemos el lunes. David Chen se detuvo ante el cartel de La Vez por la dignidad y le dijo a un reportero, el mejor guión no es la redención del héroe villano. Es que después del acorde final, todavía tenemos trabajo por hacer. Era el tipo de frase que, al final de un segmento de noticias, podía frenar el instinto de sobreguionismo de Internet. No busques el final, espera el reportaje. Mientras los invitados empezaban a irse, el equipo técnico retiró el letrero de «No se permite el personal en la foto» en un rincón escondido. Dudaron, mirando a Victoria. Ella asintió. «Quítalo, no lo vuelvas a poner». Los ganchos vacíos para tornillos quedaron al descubierto, una cicatriz visible de lo que había salido mal. Marcus se quedó hasta el final. Cubrió las llaves con el paño, con la mano apoyada un instante más de lo necesario, como quien cierra la puerta de una casa vieja. Victoria se acercó. Sin micrófono, sin cámaras, gracias por no convertirme en la víctima de alguien, dijo en voz baja. Mañana, si me equivoco, recuérdamelo. Lo haré. Y si cumplo mi palabra, recuérdamelo también. Marcus sonrió. Lo haré para que otros puedan ver. Eso. Afuera, Nueva York se sumió en otra sombra de noche. Dentro, la gente que salía del pasillo se cruzó con el equipo de limpieza que comenzaba su turno. Se saludaron, se llamaron por su nombre, no perfectos, pero en la dirección correcta. La última línea de la noche no salió de un micrófono. Salió de la forma en que esas personas miraron a los que una vez hicieron invisibles. Más claro, más cerca. La dignidad no tiene uniforme. Tiene coraje. La noche en Whitmore Grand cerró, pero la lección comenzó. La dignidad no tiene uniforme. Tiene coraje. Y una promesa solo vale tanto como las acciones que la mantienen. ¿Alguna vez te han hecho sentir invisible o has visto a alguien más tratado de esa manera? ¿Qué harías para alzar la voz la próxima vez? Si esta historia resuena contigo, por favor, dale a me gusta, compártela con tus amigos y suscríbete para no perderte el próximo episodio.